Doy paso ahora que conté mi experiencia como turista a la parte más interesante del video desde mi punto de vista y es contarles el por qué quise ir allá, qué me encontré, cuáles eran mis expectativas versus la realidad. Y es que digamos que dentro de la cultura popular se hace demasiada mención a la ciudad de las brujas, a Salem, a los juicios de brujas, etcétera. Y yo quería entender si realmente lo que pasó allí y lo que se vive actualmente es como lo pintan, o si se ha construido un mito alrededor, o qué era lo que estaba pasando, lo quería constatar. Entonces, lo que les voy a contar ahora es una perspectiva muy racional. De verdad es lo más racional posible de todo lo que gira alrededor de Salem y quiero ser lo más respetuosa posible, por tanto me voy a basar en hechos completamente históricos. Este video o esta parte más bien del video es bastante educativa. Me basé en lo que encontré en los museos, en los sitios oficiales, en los documentos oficiales, no en teorías descabelladas, no en mitos, no en exageraciones, no en lo que contaron en cuentos, nada. Me estoy basando en información real, fuentes reales. Cabe resaltar que es muy diferente romantizar una experiencia personal que uno tiene en un sitio a romantizar hechos históricos y la vida cotidiana y actual de las personas en Salem. Es muy importante conocer el contexto social de la época para evitar caer en ideas fantasiosas o poco realistas de lo que sucedió. Todo tiene una explicación científica y real. Quiero que entiendan que nada aquí es como parece ser, no es un relato fantasioso. Yo no pretendo vender una idea de algo que no es. Todo, en serio, tiene una explicación. En 1628 llegan los puritanos provenientes de Europa a fundar la colonia de la Bahía de Massachusetts. ¿Y quiénes eran los puritanos? Eran unas personas que pertenecían a un movimiento de inicios del siglo XVII que buscaba erradicar todo vestigio de catolicismo de la iglesia inglesa. Entonces, ¿qué pasó con la llegada de estas personas? Hubo disputas de territorio con los colonos franceses y con sus aliados, los aborígenes. Recordemos que este territorio es de nativos americanos que se llamaban Wabanakis, y esto pues generó unas disputas muy fuertes porque digamos que estos puritanos venían con la idea de fundar una sociedad bajo sus propias normas. Había también una hambruna muy marcada, había también un clima bastante extremo, una enfermedad que se llama la viruela, había demasiadas cosas que afectaban todo el contexto y que hacían que fuera una situación en general social muy hostil, demasiado hostil. Tanto las condiciones físicas del lugar como los ideales de las personas que vivían en esta época, como todo lo que giraba alrededor del territorio fue bastante determinante. Dado el contexto social, ahora sí puedo proceder con el relato de los hechos que originaron los juicios de Salem. En esa época vivía una señora de nombre Tituba, que era una aborigen perteneciente a la comunidad arawak que se asentaba en los territorios que hoy conocemos como Guyana y Venezuela. En algunos textos lo aseguran vehementemente, en otros lo ponen un poco como el posible origen, pero no lo llegan a asegurar. Entonces es una duda razonable que existe sobre su origen. De lo que sí hay certeza es que era una persona indígena. Esta mujer fue comprada como esclava en Barbados por parte del reverendo Samuel Parris, quien la llevó a la ciudad de Boston y posteriormente a Salem, donde él vivía junto con su familia. Le encargó el cuidado de su hija Betty y su sobrina Abigail, de 9 y 11 años respectivamente. Sucede que estas niñas empiezan a tener una serie de comportamientos extraños o aflicciones que consistían en que sentían que les pellizcaban la piel, que tenían unos gritos espontáneos, unos comportamientos que realmente no correspondían con su comportamiento normal, dejaban de comer, etc. Cuando les preguntan qué es lo que les está pasando, ellas apuntan a echarle la culpa a Tituba como su cuidadora. Buscando entonces una explicación a las aflicciones de las niñas, llevan a un médico para que las revise y él indica que no conoce el origen de las aflicciones, por tanto puede ser la brujería la causante de las mismas. Recordemos que en esa época
y por el contexto religioso de estas personas, pues era una explicación completamente plausible, aunque salida de lo netamente científico. Es entonces cuando Titúa es llevada a juicio, se declara culpable, declara a su vez que ella es la causante de las aflicciones de las niñas, que monta escobas, que ve apariciones en forma de animales y que tiene contacto con el diablo. Acusa a 2 personas, Sarah Osborne y Sarah Good, y adicionalmente indica que hay 7 brujas más. Esto generó un revuelo social impresionante y un escándalo porque empezaron a llegar incluso personas de otras ciudades a presenciar los juicios, se vivió un ambiente bastante tenso por las acusaciones que había de un lugar a otro, hubo una incidencia política importante aquí, de personas bastante influyentes. Todo el contexto fue realmente lamentable porque terminó en que más de 200 personas fueron acusadas y, como les mencioné al inicio, 25 personas fueron despojadas de su vida. Entonces fue algo que causó demasiado revuelo para la época. Y esto a su vez realmente fue demasiado tormentoso o doloroso porque muchas de esas personas perdieron su vida con una soga en su cuello, para que me entiendan de qué forma fue. No quemadas como la creencia popular a veces lo generaliza. Una de ellas quedó aplastada por piedras y otras durante el encarcelamiento. ¿Cómo llegamos al final de esta vergonzosa situación? Aunque muchas personas no estaban de acuerdo con lo que sucedía, no se atrevían a alzar su voz en público para manifestarlo por miedo a ser acusadas. Fue así como algunas personas influyentes en la época empezaron a manifestarse por escrito oponiéndose a los hechos ocurridos, declarando que eran a todas luces una injusticia y una arbitrariedad. Se fueron sumando varias personas hasta que en 1703 se empezaron a generar los primeros indultos y no fue sino hasta 2022 que se dio el último indulto, después de tantos años, muchos, esperando justicia o un pronunciamiento. 3/4 de las personas acusadas eran mujeres. Todos los hechos que les acabo de mencionar tienen una explicación científica. Hay explicaciones místicas, mágicas, paranormales, pero no corresponden con la realidad. No eran brujas de verdad, no se comprobó que ninguna practicara magia activamente o brujerías o cosas por el estilo. Nada de lo que se mencionó que era un hecho paranormal fue comprobado como un hecho paranormal. De allí la vergüenza de estas personas y el clamor de otras tantas por acabar con esta injusticia. Era una sociedad donde ni los niños ni las mujeres tenían voz, y el hecho de haberle dado voz a unas niñas para que explicaran lo que les pasaba pudo haber resultado en que ellas quisieran seguir teniendo esa atención y manteniéndola con unos hechos que no correspondían con la realidad. Hay algo llamado pánico o histeria colectiva, que pudo haber sido el origen de estas aflicciones o hechos extraños que sucedieron. Esa es la explicación científica, es un hecho real que puede pasar. Y dado el contexto y la represión que vivían, pues es muy plausible que esto haya pasado. Hay personas que lo atribuyen a una intoxicación alimentaria. Esto no tiene asidero científico porque los síntomas de una intoxicación no van y vienen. Y los síntomas o las aflicciones de estas niñas iban y venían a voluntad, prácticamente. Entonces no tiene ninguna explicación. Pasaba también que las personas que se autoincriminaban y acusaban a otras tenían beneficios, se les perdonaba la vida. Titúa pudo haberlo visto como una salida. El final de ella, o lo que se sabe en la historia de lo que pasó con ella, es que pasó más de un año en la cárcel, y en esa época, cuando uno estaba en la cárcel, le hacían una cuenta por todos los gastos que generaba de alimentación y vestimenta y cambio de sábanas. Entonces, al final su cuenta era bastante larga, su esclavista no la quiso pagar, vino otro esclavista, la pagó y la compró, y finalmente se la llevó. No se sabe nada más de ella. Muchas personas resultaron injustamente afectadas, y lo único que rescato de esta situación son las acciones personales, colectivas y a nivel de la provincia que se han hecho para reivindicar a estas personas a lo largo de estos años, que se sintió tan avergonzada, que hoy puede estar orgullosa de que se siente cuando uno la visita
esa acogida que tienen con los migrantes, que reconocen estos migrantes que llegaron de Canadá, de Polonia y de República Dominicana más recientemente. Hay un espacio en el Museo de la Ciudad, en el Peabody Essex Museum, exclusivamente a la importancia de los migrantes, con videos de testimonios de migrantes. En las calles se siente. Ser abiertamente acogedores de personas diversas, distintas. Es una ciudad que vive en un grito de rebeldía. Eso es lo más hermoso de Salem. Se vive la diferencia, se acepta, se respeta. Hay cabida para todo lo raro, lo extraño, lo creepy. Y está bien. Y creo yo que eso fue lo que más me marcó de este viaje. Descubrir que hubo una situación que, más allá de todos los relatos fantasiosos que se le hayan podido construir alrededor, y de la vergüenza y de la deliberada injusticia e intolerancia que se vivió en la época hacia la mujer en general, hacia la diferencia, hoy construyó una sociedad que acoge todo, respeta. Y eso era lo que les quería contar. Espero que les haya gustado este relato, espero que entiendan la importancia de este viaje a nivel espiritual para mí, a nivel histórico. Tuve la oportunidad de ver cosas que no había podido ver, de vivir una experiencia diferente, de darme la oportunidad de vivir la racionalidad también de una forma diferente, despojar de magia algunas cosas y darle magia a otras. Y todo eso se resume en que como seres humanos tenemos la capacidad de crear y destruir con la misma facilidad. Y a veces no somos conscientes de ese poder, del poder del colectivo, de lo valiosa que es la diferencia. La diferencia construye, la diferencia enriquece. Entonces, esa es mi reflexión. Espero que les haya gustado este video. Me tardé, va a salir súper largo, pero no importa. Esto era lo que yo quería hacer y me siento muy orgullosa de eso. Ay, no, ya voy a llorar. Pero esto soy yo y espero poder hacer más videos como por el estilo. Desmitificando cosas, pero poniéndoles magia desde otra perspectiva. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otro video. Muchas gracias.